Es el momento de repasar las páginas de historia al estilo Sonar. Es la clase del profesor Peralta en Sonar Global. Profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Aquí estamos, muy bien. Hola, profe, qué bueno que vino hoy día. Qué agradecido estamos de que usted venga un 31 de diciembre a compartir el último programa del año. Claro. Yo creo que nuestra audiencia está igual de contenta. Así lo están manifestando ya. Nos sacrificamos. Así, esta vida está llena de sacrificios. Oiga, vamos a hablar del año nuevo, ¿no? ¿Qué más? Sí. Pero es que igual se nos va. Es interesante saber, por ejemplo, esta cosa de Viña y Valparaíso, de los fuegos artificiales. Es una celebración que tiene ¿qué origen? A ver, ¿desde cuándo más o menos? Sí. Bueno, evidentemente el Año Nuevo es una celebración europea, ¿no? Que tiene que ver con esto del paso de un año a otro, que es una cuestión que no tiene nada que ver con los aborígenes americanos. Claro, ¿no? porque si no estaría en otra fecha instalado. Es el 21 de junio, el Huetripantu, ¿no? Que tiene que ver con el solsticio de invierno y la renovación de la vida, ¿no? Ese es el asunto. Después la noche más larga. Vía banquete en la que hay. Y borrachera, todo lo que corresponde. Un cerdo pierde la vida. ¡Huyan cerdos! Entonces, bueno, esto mismo ocurría en el hemisferio norte. Y luego se traslada acá, pero ya el sentido astronómico se pierde, ¿no? Queda la fecha, pero ahora es época de verano y de exuberancia de la naturaleza. Entonces, por ese sentido se agarra un poco. Y el Año Nuevo en la sociedad tradicional tenía que ver con la culminación en realidad de la celebración de la Navidad. Y la Navidad fue por larguísimo tiempo, bueno, por supuesto, una ceremonia religiosa, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor. Sí. Y ojo, en la sociedad tradicional, donde aún se practicaba una fe verdadera, se creía, digamos, en esto, se celebraba como si fuera una efeméride histórica, cosa que se ha perdido ahora, ¿no? En tal fecha nació, y eso se recuerda y se celebra. Y también vinculado con la exuberancia de la naturaleza, el verano. Entonces, los regalos no eran como hoy, que se regalan entre la familia, en particular a los niños. Eran regalos a nuestro Señor. Yeah. Así como los Reyes Magos, como las ofrendas. Exacto. ¿Y cuáles eran esas? Bueno, los frutos de la tierra de la temporada, ¿no? Flores y frutas, los melones, los damascos, las sandías, todas las cosas que surgen en esta época del año. Y en ese sentido también era carnaval. Se carreteaba en Navidad. y con ganas. se pasaba muy bien. Y era callejero. Bueno, lo usual es que había primero celebración religiosa, ¿no? No existía ni viejito pascuero, ni árbol de Navidad, ni menos regalos para cabros chicos. A nadie se le ocurría eso. No era la fiesta de la infancia, sino que era esto otro. De hecho, usted nos contó alguna vez que el concepto de la infancia es un desarrollo posterior. Exacto. O sea, los niños siempre han existido. Por supuesto. Pero esta construcción de que la niñez es una época en la cual los pequeños deben dedicarse a estudiar y a jugar es un invento de la modernidad. Sí, claro. ¿No? Lo que no quiere decir que no se jugara y no hubiera juguetes, pero esta idea de dividir las etapas de la vida según estas funciones es algo moderno, es de la sociedad urbana, porque la sociedad tradicional y con determinados derechos asociados. Claro, ¿no? Los niños trabajan desde pequeños, exacto, ¿no? Claro. Colaborando, ¿cierto?, en las faenas del campo, etcétera. O sea, ¿me está hablando de una fiesta de mal entretenidos? Exacto. Y bien mal entretenido. Empezaba la pachanga, ¿no? Y el día 25 de la noche, bueno, primero las misas, todo eso. Y era muy divertido porque a las misas, en vista de esta cosa de celebrar, ¿cierto?, el nacimiento de nuestro Señor, el símbolo era el pesebre, ¿no?, el arbolito, ¿no? Y competían las iglesias y también algunas casas particulares porque nacía el pesebre más espectacular. Y parte de la fiesta de ese 24, ¿no?, era recorrer los pesebres en esta especie de concurso, ¿no? Y bueno, se iba a misa y los sujetos iban a misa con animales, porque de esa manera, en cierto modo, reproducían el ambiente del pesebre, ¿no? Entonces, de ahí viene el chancho en misa, ¿no? Porque entraban con un puerco y lo, digamos, lo apretujaban, ¿no? Y salía el consecuente, digamos, claro, gruñido, ¿no? El sonido cerdo, ¿no? Sonido porcino. El porcinazo. Y las gallinas y otras todos animales de corral, ¿no? Claro. Se iban al chancho. Se iban al chancho, se iban al rechancho. Que
ambiente, ¿ah? Claro, entonces era chacotero y después la jarana, ¿no? Ya. Y era callejera. Claro. Se celebraba mucho donde ahora está el Mercado Central en Santiago, que era también el Abasto. Y después, para intentar controlarlo, trasladaron la pachanga a la Alameda, que era un lugar con más espacio, y ordenarlo, compuesto, hay agüita, porque había sequías en la Alameda en esa época, arbolitos, qué sé yo. Y el desmadre era la Alameda y eran cuadras y cuadras y cuadras de gente, miles de personas, hasta largas horas de la mañana. Se le llamaba la bullanga navideña. Y eso se prolongaba hasta el Año Nuevo. Toda la semana. Sin problema. Y además, bueno, la élite empezó a ver con distancia este tipo de celebración tan bullanguera, ¿no? Sí, claro. Que se vayan para la casa. Además que era con todas las clases sociales mezcladas, lo que también no gustaba, ¿no? Entonces se empieza a copiar el estilo de celebración anglosajona de la era victoriana, fin del siglo XIX, contención de las emociones, ¿no? El carnaval ya no es admisible. Esto que en cierto momento se permite un cierto desmadre de manera de relajar a la sociedad y celebrar el nacimiento de nuestro Señor y la naturaleza, se empieza a ver con distancia. Y se empieza a reprimir este tipo de celebraciones callejeras. Se persiguen a los borrachos, se disminuyen las horas de pachanga, no se otorgan las patentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los jaraneros fueron desplazados violentamente al Año Nuevo. Y aquí estamos. Y ahí viene como la... Ya. Claro, fue como un reempujón. Y de ahí viene esto de que la Pascua, o la Navidad más bien, es una celebración familiar, íntima e infantil, ¿no? Es la fiesta de los niños. Por esto que tú mencionabas hace un rato de esta invención de la infancia, ¿no? Como un constructo. Y la jarana pública es en el Año Nuevo, que es como nos encontramos en la actualidad. Ok, ahora, ¿ha cambiado igual el cómo se celebra el Año Nuevo? ¿O no tanto? Bueno, claro, ahora hay cosas que son antiguas. Por ejemplo, los fuegos artificiales son bien antiguos. Así, ¿eh? O sea, había fuegos artificiales en la colonia. Mira. Hay celebraciones que son un poco patéticas. ¿Eh? Son chinos los fuegos artificiales, ¿no? Vienen de esa O sea, la cultura, pólvora ¿no? es china. Claro. Y no sé qué vueltas habrán dado para llegar a las Indias, ¿no? Pero había aquí... La trajeron dentro de unos tubos llamados cañones. para generar un gato. En un tal mosquete. Era un instrumento. ¡Feliz Año Nuevo! Era un instrumento usado para aunar voluntades, digamos, para limar diferencias. Una herramienta muy persuasiva. Hay también para la corrección de fronteras, según dice Ambrose. Claro. Eso es del diccionario del diablo. Este maligno. Entonces, por ejemplo, hay crónicas de... Tras la derrota patriota en la batalla de Rancagua, ¿no? En 1814, bueno, entran las tropas del general Osorio, los realistas, a Santiago, y los santiaguinos lo reciben con fuegos artificiales, celebrando la entrada de las tropas del rey, cosa que la historiografía tradicional intentaba un poco, ¿no? Así como, no, si no fue tanto. Lo recibieron a balazos, mentira. No, fuegos artificiales. Que algún distraído... Bueno, 3 años después, tras la batalla de Chacabuco, cuando San Martín y O'Higgins derrotan a los realistas y ahora entran nuevamente a Santiago por el otro lado, trayendo las banderas de la patria, bueno, nuevamente el pueblo santiaguino lo recibe con fuegos artificiales. Claro, o sea, había siempre una fascinación por claro, los... o sea, parece que harto comercio con China. Pues, bueno, hay una hipótesis ahí, dos hipótesis, ¿no? Uno podría hablar de, digamos, de inconsistencia política, ¿no? Por un lado, pero por otro lado hay una cierta consistencia jaranera, ¿no? Porque no importa la ocasión, van los fuegos, ¿no? Siempre están. Claro, no faltan, ¿no? Así que, bueno, esto ahora, ha sido pero entonces esta como idea que se ha construido en torno al pueblo chileno de cierta sobriedad, ¿no? De cierta... ¿De dónde? Sí, bueno... Empieza justamente... ¿Tú cachai que ahora los venezolanos que viven en Chile como que encuentran que somos muy fome para celebrar la Navidad? Bueno, y otras cosas, y ellos, digamos, jaranean, digamos, bastante. Bueno, esta represión de la Navidad y en particular de cierta exuberancia de la sensualidad, ¿no? En el espacio público, tiene que ver con un proyecto de modernidad de fin del siglo XIX
en cuanto a la contención de las emociones y el dirigir las energías libidinales al trabajo, ¿no? Claro. O sea, va en esa dirección. Las Sí, bajas el orden. pasiones versus el orden y el trabajo. Perdón, Claro, ¿contener las emociones o reprimir las emociones? Porque Más bien desviarlas, ¿no? Porque ahí, O sea, trabaja, las bueno, consecuencias entonces- posteriores pueden ser distintas. Claro, digamos. Encauzarlas, profesor. Exacto, Encauzarlas exacto, en algo eso, productivo. Eso es. Yo creo que se han reprimido más bien, porque lo que vemos después también tiene que ver con eso. No, claro. No, es interesante porque es una época que, a ver, por ejemplo, ahora se supone que vienen las vacaciones, ¿no? Que viene el descanso, el verano. Después del carrete. Sí, a recuperarse. Y bueno, las vacaciones son otro invento de la modernidad. Antes nadie Mira, se iba qué durante inventos, ¿no? semanas. Un tal Marx empezó con eso. A desconectarse. Siempre detrás de todo. ¿Cómo es esto de trabajar 12 horas? Dejémoslo en 8. Marxista. Exacto. Hay que tener días libres. Marxista. Maximalista. Maximalista. Bueno, pero entran las vacaciones como... Esto Claro. me imagino que en un principio algunos privilegiados podían tener, digamos, esta... Bueno, hay un antecedente bien interesante porque más que vacaciones había feriados y asuetos a lo largo del año, pero no te desaparecías 2 semanas o un mes o Claro, lo que fuera. claro. Estaba lleno de festividades religiosas, así que ¿para qué te vaya a virar, no? Y además el trabajo estaba marcado en una sociedad tradicional por las faenas del campo. Claro. Entonces no te va a ir en pleno verano así en cosecha de Claro, vacaciones, no, claro. todo lo contrario. En realidad más bien se descansaba en invierno. De hecho, en Chile, esto del veraneo, del asueto, tiene una raíz militar. Las campañas militares de la guerra de Arauco eran evidentemente en verano, porque en invierno el clima no permite operaciones militares, menos en esa época, ¿no? Lluvia, barro, no había casa, y con la armadura y los caballos hundidos hasta la cincha, ¿no? Entonces, en verano se combatía, y en invierno te ibas de vacaciones. Y era una invernada, y los soldados de la frontera eran enviados en invierno a Santiago. A invernar en Santiago. Ahora uno está en Los Santiago y se cuarteles va de a invierno. veranear al sur, ¿no? Los cuarteles de invierno. Exacto. Y los mandaban para acá. Y bueno, los soldados que venían cabreados, mal pagados, mal nutridos, dejaban la escoba. Era que no. No, había que guardarse. Así. No, en serio, desde el Biobío acá iban cometiendo toda clase de tropelías. Así. La soldadesca. Sí. La soldadesca. O sea, el gobernador Meneses decía en las crónicas que se entraba a las casas de las doncellas y las acometía. O sea, eran unos sujetos de temer. Entonces, el origen vacacional es militar invernal, es al revés. Ahora hay un momento interesante. Cuando se promulga la Constitución de 1833, que es la que más tiempo ha regido nuestra historia y que es la que instaura, ¿cierto?, la República conservadora y todo eso, se crea también lo que van a ser las fechas de las sesiones de los cuerpos legislativos, o sea, el Congreso, donde dice que hay sesiones ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias cuando legislan y extraordinarias era cuando, por ejemplo, el presidente de la República presentaba una moción de ley o había alguna situación anómala que requería convocar al Congreso. Pero si no era así, sesionaban en las sesiones ordinarias. Como Y las- ahora. No confundamos los objetivos. Perdón. Evitemos eso. No, mira, según la Constitución, rango constitucional, norma constitucional, las sesiones ordinarias del Congreso Nacional comenzaban el 1 de junio de cada año y terminaban el 1 de septiembre. 3 meses de trabajo. ¡Qué grande! Y después Con razón. Todo el mundo quería ser diputado. rango constitucional. ¿Qué hacían los 9 meses? Se iban al campo a atender sus negocios porque eran puros hacendados, ¿no? Entonces eran las faenas del campo las que marcaban Eso este sí que era tipo de ordinario. situaciones. ¿Ah? Eso sí que era ordinario. Eso era ordinario. Y era lo más ordinario que hay, ¿no? Entonces se viraban, nada, chao, En chao. dos palabras era extraordinario. Claro, lo extraordinario eran los otros 9 meses. No, claro, esto era terrible ordinario. Bueno, piensen ustedes que para la Constitución del 25, que nos instala en la modernidad, ¿no? Claro, que, claro. que de ahí adelante viene el proceso histórico nacional desarrollista, bueno, también se modifican estas fechas de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Y en vez de empezar el 1 de junio, empiezan el 21 de mayo.
una fecha, no, epa, una semana. Claro. Y no termina el 1 de septiembre, sino que el 18. O sea, aumentaron en 3 semanas en total. Casi 4. Casi un mes más de pega Una y cosa le dieron un revolucionaria. talante más patriótico, ¿no? 30% más de pega. Harto, ¿no? Sí, claro. Ahí está lo Subió el extraordinario. sueldo, me imagino, ¿no? Por eso, bueno, sí, no, con la constitución del 25 recién tienen sueldo, antes los parlamentarios no tenían dieta, Ah, ya. porque se consideraba que era una cuestión de caballero, entonces No, ¿para qué te claro. van a pagar plata? Claro. Entonces los negocios por eso se iban al campo rápidamente, Claro. porque esto no generaba plata, pero sí evidentemente generaba influencia política. Había que generar las condiciones para ganar plata. Exacto, y esa era la norma, ¿no? Entonces, por eso la lectura O sea, de la era cuenta todo anual un del mismo- Congreso es el 21 de mayo. Claro. Porque ahí empieza. Entonces el presidente dice, bueno, ¿en qué estábamos? En esto, ¿no? Perdón, Ya chiquillo empecemos a Y ahora trabajar. que se hace en junio, es el cambio considerando la fecha anterior. Claro, pero mira, en la Constitución del 80 se mantuvo esto como una tradición. Ah, claro. Ok, sesiones ordinarias y extraordinarias, con estas distintas, digamos, facultades. Empieza a operar en el 90, cuando se elige el primer congreso después de la Claro, dictadura. tal cual. Sin embargo, la distinción entre sesiones ordinarias y extraordinarias al final daba lo mismo. claro. ¿no? Nadie se iba de vacaciones 9 ni 8 meses, y menos eran exclusiva iniciativa del presidente 8 meses de legislatura, es ridículo. Entonces la reforma constitucional 2005 con Ricardo Lagos, recién ahí se acaba esta norma de 1833 que supone que le daba Increíble. a los parlamentarios 9 meses de vacaciones. Maravilloso. Ya. Bueno, entonces, a ver, ahí se introduce, a propósito de este calendario, la idea de las vacaciones para todos. Tiene que ver con una sociedad moderna urbana, Claro. ¿no? Donde ya no es tan relevante las labores del campo para definir cuándo te vas o no de vacaciones. Claro. El fin de muchos feriados religiosos, que eran montones y fueron Ah, sí, siendo eliminados, ¿no? Entonces se trabajaba más de corrido durante el año, en consecuencia se requiere un descanso adicional y ahí se empiezan a crear las vacaciones. Claro, y coinciden con el verano por una cuestión, digamos, hemisférica, climática. Sí, tiene que ver con eso, con una época más grata para salir, Claro, se empieza a crear obviamente. el concepto del balneario, que no Exacto. existía No, tampoco. O sea, estos caballeros iban a sus campos, a sus fundos, a su hacienda, Claro. y ahí de pronto tenían algún cholaz, ¿no? Sí. Pero no existía el balneario, ese es un invento europeo, británico, francés, que luego es importado, ¿cierto?, por las colonias extranjeras y por las élites, y ahí se crean Viña del Mar, ¿cierto?, en la década de 1870, que es como un balneario Valparaíso, Cartagena, Estuvo de aniversario hace Constitución. poquito Viña del Mar, en una ciudad no tan antigua. de hecho. No, es creada por José Francisco Claro, Vergara, claro. que era un ministro. El hombre de la quinta. Él fue ministro de guerra durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Y él inventa Viña del Mar, ¿no? Y crea, donde está la Quinta Vergara era su casa, ¿no? El Palacio Vergara. Claro, ese era su domicilio, ¿no? Y empiezan a construirse otras casas y se crea esta idea también moderna de la ciudad ajardinada, ¿no? Y la ciudad jardín. descabellada idea de ir a meter las patas al mar, ¿no? Porque Claro. ningún caballero No hacía se tal hacía cosa. eso. Lo hacían los pescadores y los cargadores del puerto, pero que iba ya todo a meter las patas en el agua, ¿no? Y eso se inventa en esa época. Mira, qué bien, qué bien. El Festival de Viña es muy posterior, ¿no? No, claro, Sí. claro, muy posterior, sí, sí. 60. Esa mujer no tenía fe. Oiga, ¿algo más sobre el Año Nuevo? ¿Alguna particularidad que haya tenido distinta a la que conocemos hoy en términos de actividad popular, festividad callejera? Claro, bueno, como conversábamos, el Año Nuevo es el espacio en que se permite la jarana callejera Ya. expulsada de la Navidad como Ok. fiesta religiosa familiar. ¿Y ¿no? había cierta permisividad? Sí, sí. Y bueno, y esa tradición que eran como los desplazados de la Navidad, se empieza a instalar ya como una nueva tradición de un espacio de regocijo popular, callejero, masivo, ¿no? Y ahí nuevamente Valparaíso el que la lleva, ¿no? Ahí se les ocurre esto de los fuegos artificiales públicos en el mar, porque los había. Por ejemplo, uno que celebraba con fuegos artificiales y que es el padre de nuestra institucionalidad, Sí. es don Diego Portales, ¿no? Ah, sí, le gustaban los fuegos artificiales. Decían que a él le gustaba... La jarana, de hecho, ¿no? Claro, que le gustaba bailar la cueca, Sí. montar a caballo y montar señoritas, Ah. ¿no? Esas eran Sí, como sí, sí. las tres aficiones bueno para el del carrete, tipo. ¿no? Claro. Bueno, este tipo se fue a vivir a la zona, un fondo que se llamaba El Rayado, más o menos, que es donde ahora, como en Placilla, ¿no? Ya. Campito detrás de Valparaíso. Y a él le gustaba mucho la fiesta, efectivamente, tanto así que se llevaba a su campo a la banda del Regimiento de Cívicos de Valparaíso para amenizar su Para fiesta. amenizar, ya. Claro, y cuando había jarana en la casa de don Diego, ¿Ah? él salía al patio de su domicilio
y lanzaba una bengala. Y eso convocaba a todas las señoritas de los alrededores de que efectivamente había fiesta. Era un aviso. En casa de don Diego. Era un aviso de que había fiesta. Sí, así que ya había como fuegos de artificio del padre de la institucionalidad. Entonces Mira, ahí ¿qué te vemos parece? como... Let the games begin. Y eso podría tener como Claro. ser el origen de la fiesta de fuegos artificiales de Valparaíso. Mira, interesante hipótesis. Una invitación al carrete, Claro, a la festividad. Claro. Mira, interesante. Sí, así que sí, los fuegos son antiguos, ¿no? Son antiguos en cuanto como a llamado al jolgorio. Ok. Basta Bien. escarbar un poco en la piel conservadora de nuestro país para descubrir gente que carreteaba cada vez que podía. Digamos. No, don Diego era cosa seria. Lo que sí no bebía alcohol. No, era sobrio, ¿no? Yeah. Pero eso no impedía que le gustara mucho la fiesta. Claro. De hecho, decían que él tenía un ayudante que tenía un problema de retardo mental. Entonces le decían que por qué tenía este caballero que está muy lento, que sé yo. Le decía, bueno, yo lo tengo porque es excelente zapateando. Porque zapateaba la cueca con tal habilidad que lo tenía ahí siempre, ¿no? ¿Ya? Y cuando empezaba la fiesta, lo zapatear, y zapateaba como loco, ¿no? Entonces, de ahí uno ve Se como pasó. el afán jaranero de los padres de la institucionalidad chilena, ¿no? Es el mismo que instala la Constitución que da 9 meses de vacaciones, ¿no? Una institucionalidad que siempre propendió a generar orden en el resto, digamos. Exacto. Claro. No de este lado, los demás Claro. tienen que ser ordenados. Claro, el Portal le dice una de esas cartas que le escribe a su compadre Sean, le dice, si alguna vez entré en política y tomé un palo para poner en orden, fue para que los H y las P de Santiago me dejaran trabajar en paz. Y ahí la motivación política del Claro. padre de la Él institucionalidad. lo ¿no? pasaba bien, además con recursos públicos se llevaba la banda para Claro. la silla. po. Sí, sí, Eso la hoy día lleva- sería un reportaje zipper. Claro. O sea, obvio, El ¿no? orfeón de carabineros. ¿no? Portales y sea. Hermosilla, Portales y sea. Ya, profesor. Pucha, lo hemos pasado también en este último día del año. Muchas gracias por Bueno, su muchachos. presencia. Felices hoy, fiestas, profesor. felices Igualmente, fiestas, que lo pasen igualmente. muy bien. ¿Sale a tirar bengala? Supetando y a quemar el profe. Vamos a ver ahí si los vecinos la hacen. Yo Sí, creo que sí, sí. va, Conociendo al vecindario. Todavía quema sus Va petadas. a haber fogueteiras.